Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 16 de octubre, con el futuro del Mini SP500. Ya sabéis que los lunes hacemos el análisis un poco más en profundidad de este futuro para trabajar lo que es el análisis multitemporal de gráfico mayor a gráfico inferior hasta el de 1 hora, en ese análisis top-down para poner foco, repito, en este trabajo de graficar y de preparar un poquito escenarios con ese análisis, un poco de diferentes marcos temporales. Antes de empezar, recordaros siempre que todos estos vídeos tienen el foco, el objetivo formativo, que en ningún momento se pretende dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos al gráfico futuro del Mini SP500. Hoy trabajamos únicamente este derivado. Y empezaremos con el gráfico semanal. Hoy es lunes, por tanto hay que observar la vela de la semana pasada, hay que echar un vistazo general al contexto de este marco superior y he dejado algún nivel más importante, ya que son niveles muy claves, que sería un poquito estos máximos de este año 2023, zona 4.685, que es el final del impulso alcista que consiguió romper la resistencia de los 4.300, ahí mantuvo el precio una resistencia a finales de 2022, principios de 2023 y que aguantó muy bien de soporte de momento. Ahora ha habido un poco de llegada a una zona inferior, pero no llegó a cerrar por debajo de la zona de 4.300 en la vela de hace un par de semanas. ¿Qué hemos visto la semana pasada? Una vela que nos ha dejado un máximo muy alejado del cierre de la semanal, un poquito por debajo del 50%, y realizando un movimiento correctivo muy probable, digámoslo así, que sería un poco de esta zona de aquí, que era ese mínimo común de esta estructura que se estaba formando, ¿no? De giro, tipo como hombro, cabeza, hombro, que llegó a romperse. Pues fijaros, la semana pasada, pullback a esa zona, 4.400 más o menos, ahora lo veremos bien definido, pero 4.430, 40, ejerció muy bien de resistencia en esa corrección y ahí se nos giró el precio cerrando, repito, un poquito por debajo del 50% del rango de toda la semana pasada. Rango es cuerpo más mecha, pues ahí lo tenemos. Con lo cual tenemos el movimiento clásico técnico de testeo a lo que era una posible resistencia. Era muy probable que esa zona, si llegaba a ella, reaccionara al precio, y así lo hemos visto. Y ahora bajaremos a un marco inferior para ver un poquito dónde estamos, qué está sucediendo aquí, pero he marcado la zona de 4.300 ahí con este nivel hasta aquí, porque como ha dejado niveles nuevos, no quiero contaminar el movimiento de aquí con niveles que ya el precio no los tendrá tan en cuenta. El precio lo que ha hecho es fijarse, dejar los mínimos de esta corrección, ¿no? Aquí un poquito cercano también al 61,8% de retroceso del impulso, que fue una zona de desequilibrio en meses anteriores. Ahí nos dejó un poquito ese mínimo. Ahora tenemos también el pullback aquí en esta zona de aquí, con lo cual dos niveles clave que son un poquito los límites de todo lo que veremos ahora aquí dentro, ¿vale? Por eso no arrastro este nivel más a la derecha, que ahora veremos algún nivel más que puede venir de aquí, pero para poder analizarlo en marcos inferiores. Venga, vamos al diario. Aquí la pestañita que vemos en el gráfico diario. Ahí se ve muy bien esa estructura de hombro, cabeza, hombro como múltiple, con su línea clavicular, su ruptura, su pullback, aquí zona 4.430 aproximadamente. Ahí nos dejó los máximos de la semana pasada, y por la parte inferior fijaros que el precio, cuando llegó a la zona de 4.300, media de 200 en diario, hubo como una primera reacción, un pequeño rebote, una vuelta al ataque a la zona y para arriba, con lo cual tenemos una estructura de doble suelo con un ligero spring, mínimos de octubre, que ha dejado el máximo común aquí, y ese máximo común se rompió. Se produjo la ruptura de esta resistencia, que fue un poquito el final del impulso alcista, esta otra zona de potencial resistencia, que así ha sido, dejándonos en gráfico diario en la sesión del jueves una envolvente bajista en este futuro del Mini SP500, y con un poco de pausa, ¿no?, el viernes frenándose en ese máximo común de esa estructura de doble suelo, también reforzado por la media de 200 en este marco diario, aunque repito, a la media de 200 está un poco
cruzando toda esta zona. Para mí los niveles relevantes ahora mismo son 4.430 y 4.240 aproximadamente, ¿vale? Los mínimos de octubre. Estamos aquí, pero sí que es cierto que al dejar una estructura de doble suelo en diario con este máximo común, pues bueno, la zona de los 4.350 también ha adquirido un poco su protagonismo y ahí con este refuerzo, ¿no?, de la media de 200 en diario. Ajustamos bien el nivel para coger un poco pues esta zona de mínimos de la semana pasada y media de 200 y un poquito este throwback a esta zona de aquí. Y en gráfico diario, para plantearnos un poco de posibles escenarios en este marco temporal, podríamos decir, bueno, hoy tenemos, por ahora, ¿no?, está todo por hacer en el día de hoy, pero de momento un ligero rebotito, ahí vemos la vela del día, ligeramente alcista. Si el precio no pierde este soporte de 4.335, por poner un número, media de 200, pues estaríamos un poco trabajando esta zona. Podría ser el precio que subiera, fuera a buscar los máximos de la semana pasada y aquí nos quedáramos un poco encallados. Ahora tenemos como una ruptura, ¿no?, de una resistencia y un throwback, ¿vale? Podemos ver el movimiento probable llegando hasta aquí y aquí ya se verá qué ocurre. Si se gira otra vez el precio, iniciando una fase más lateral en diario, o rompe esta resistencia, con lo cual tendríamos un movimiento alcista que ahora veremos un poco a niveles superiores, que sería destacable. Además estaríamos por encima de la línea clavicular, ¿no?, de ese hombro cabeza a hombro, con lo cual aquí tenemos un nivel tremendamente importante en zona de los 4.400. Y por la parte inferior, repito, si perdemos este nivel de aquí, un poco mínimos del viernes, con la pérdida a través de la media de 200, el movimiento bajista hasta los mínimos de octubre, pues también sería un movimiento bastante probable, y de operativa de cortos. Mientras nos quedemos aquí, hay cierta probabilidad ahora de una vuelta a los máximos de la semana pasada por este throwback, por la reacción en la zona. Pero cuidadín, estamos también ante una situación de conflicto bélico que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bien, en cuanto a niveles aquí ya lo tenemos un poco definido. Por encima de los máximos de la semana pasada y máximos de octubre tendríamos lo siguiente. En primer lugar, una directriz bajista que nos viene aquí de los máximos de este año. Tenemos también una zona de resistencia aquí, potencial resistencia, vamos, un soporte que se rompió, que podría ser ahora, repito, resistencia con confluencia con la directriz. La siguiente zona la marcaríamos aquí, estos niveles de máximos de septiembre, la zona de desequilibrio, y luego ya la siguiente, ¿vale? Serían un poquito los niveles a destacar. Están muy lejos a día de hoy, pero bueno, para tener un poco los niveles definidos. Por la parte inferior, si perdemos la zona de los 4.250, pues mucho cuidado, porque eso sí que podría provocar pues bajadas bastante contundentes. Repito, este nivel un poco coincidía con el 61,8%. Ya sabemos que cuando se pierde ese nivel de retroceso a veces se aceleran mucho las caídas, incluso llegando al inicio, ¿no?, del impulso alcista que está aquí situado en 3.930. Pero por el camino tenemos un nivel que es esta zona aquí, 4.150, ¿vale? De esta zona aquí de acumulación, ¿vale? Tenemos también la media de 200 en semanal, aquí en este futuro, que de momento está aquí alrededor de 4.068, ¿vale? Lo acabaríamos de ver. Ya digo, estamos muy lejos de esa zona, pero para acabar de trabajar un poquito la graficación en estos marcos mayores. Venga, vamos a bajar, 4 horas. En 4 horas, lo achico un poquitito, ahí vemos ese impulso alcista, un poco para trabajar FIBO, desde el inicio hasta el final. La corrección se ha situado alrededor del 50%, un poco confluyendo con ese máximo común de esa estructura de doble suelo en diario que hemos dicho. También tenemos, fruto de esta corrección, ¿no?, una figura como tipo banderita, con una cierta directriz bajista. No es que tenga mucho peso porque estamos muy ahí, pero bueno, un poco le confluye también la directriz a los máximos del día, que ahora por ahora están situados aquí en 4.375 aproximadamente. Y en niveles en gráfico de 4 horas podríamos coger como máximos todo esto y dejar el nivel pues con este grosor, ¿vale? Espera, que me lo voy a llevar para acá para poder ajustarlo más. Y así, espérate, perdonad que me mueva tanto esto. Se podría hacer así
y al final tampoco es una zona tan amplia, estamos hablando de 20 puntos, o podemos hacerlo un poco, achicarlo más aquí, cogiendo este nivel de estas dos llegadas más visibles en 4 horas y este de aquí como punto de desequilibrio también importante del pasado viernes, ¿vale? Lo que cada uno prefiera. Fijaros que la media de 200 en 4 horas refuerza este nivel de resistencia de los máximos mensuales, alrededor de 4.433 está. Y tendríamos también como zona de soporte, la podríamos ahí también hacer un poquito más justo, más definido, y aquí lo tendríamos. Bajamos a 1 hora. Ahí vemos toda la corrección, la directriz bajista, media de 200 en 1 hora reforzando el soporte de 4.344 y los máximos del día pues aquí situados en 4.375. Lo vamos a hacer también ajustándolo a esa zona de llegadas de sesión asiática y europea, y esto pues nos da escenarios en 1 hora pues bastante concretos. Tenemos una cierta tendencia bajista en 1 hora, fruto de esa corrección que hemos visto en diario. Si rompiéramos los máximos del día, podríamos ya confluir con una ruptura de esta directriz bajista. Pensad que es una directriz que se puede trazar un cierto también, ¿no?, canal bajista, y estaríamos un poco confluyéndole con los máximos del día, con lo cual romper los máximos del día con ruptura también de estas medias que están aquí situadas en 1 hora nos daría pues un posible escenario de llegada a los máximos del viernes. Aquí ya cuidadín, nos acercamos a zonas también de resistencia, pero bueno, máximos de la sesión del viernes, si fueran rotos, a la siguiente zona. ¿Vale? Aquí tenemos una confluencia interesante, máximos del día, directriz bajista. Por abajo, complicado. Toda esta zona de aquí, estamos como un poco ya en un rango muy irregular. Lo interesante a nivel operativo sería perder el soporte, que eso sí que nos daría pues un tramo bajista bastante interesante, ¿no?, como mínimo con cierto movimiento, ya que sería perder la media de 200 en diario, un poco esta zona. Pero si nos quedamos atrapaditos en este nivel de aquí, entre máximos del día y 4.340, con la media de 200 en 1 hora, pues la probabilidad está un poquito al 50% de que eso baje. Digo, es un rango muy irregular y la operativa se complica. Interesante ruptura de estas zonas, ruptura de estos soportes, cuidadín entre máximos del día y mínimos de la semana pasada. Y nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy con un poco de repaso de marcos superiores. Espero que os sea útil este vídeo y nos vemos mañana, martes. Que vaya muy bien, buena sesión de trading y hasta mañana.